Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Soy el profesor André Mar Arriaga y en esta su sección, el taller de hardware, vamos a estar hablando acerca de el taller y las herramientas. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Bueno, veremos lo que son las tareas que debe desempeñar un técnico informático, que son muy variadas. Vamos a estar acercándonos a lo que es el taller, las herramientas de trabajo y qué es lo que necesitamos conocer. Antes que nada debemos de saber y poder describir lo que es el taller. Debemos de tener las precauciones y la seguridad al trabajar. Debemos también tener las herramientas necesarias para poder realizar nuestras funciones y al final del capítulo vamos a estar hablando acerca de los repuestos que debemos de tener a mano. Sin más preámbulo, empecemos. Cuando queremos describir el taller, la descripción del taller, pues el principal secreto de un buen técnico informático consiste en instalar un taller apropiado, mantenerlo debidamente organizado, limpio, ordenado y sobre todo bien iluminado. Veamos una imagen de muestra para que se den una idea de cómo debe de estar el taller. Digo, no en su totalidad desordenado, pero aquí nosotros podemos observar un taller típico, es decir, que al instalar los monitores sobre la pared, pues vamos a poder aumentar el espacio libre en nuestra mesa de trabajo. Y hablando de la mesa de trabajo, tiene que ser lo bastante grande como para poder colocar un par de computadoras con sus correspondientes gabinetes, monitores y teclados, si es que el lugar lo permite. Tener una mesa con capacidad para 4 equipos completos es suficiente para la labor de un solo técnico. Por otra parte, los switches KVM son utilizados en oficinas de soporte porque ahorran espacio en la mesa de trabajo. Sobre las paredes colocaremos estantes con compartimientos para herramientas, repuestos y componentes de los equipos con lo que vamos a estar trabajando. Las herramientas de uso frecuente y los elementos más utilizados, por ejemplo, algunos tornillos de diferentes tipos, conviene colocarlos en cajones bajo la mesa para poder tener un acceso rápido a ellos. El suelo del taller también es fundamental, ya que la electricidad estática es la gran enemiga de los técnicos. Entonces, jamás debemos trabajar sobre pisos alfombrados porque son generadores de estática. Las superficies ideales son las de cerámica, granito o linóleo. Si son de colores claros, opacos y de un solo tono, mucho mejor. Ahora bien, si nosotros hablamos de la instalación eléctrica y algunas medidas de seguridad, pues debemos de tomar en cuenta las características que debe de exigir este tipo de trabajo. Sobre todo el especial cuidado en la instalación eléctrica del taller. Es decir, que necesitaremos un cableado de primera calidad para asegurar una buena alimentación eléctrica. Para cada equipo que reparemos, precisaremos como mínimo una toma de corriente para el gabinete y uno para el monitor. Como también tendremos que conectar dispositivos adicionales, por ejemplo, como algunas bocinas o inclusive algunas impresoras. El número de tomacorrientes, aumenta. Como norma, debemos reservar un promedio de 4 tomas por equipo. Y no olvidemos que también vamos a requerir diversas herramientas, como por ejemplo lámparas, cautines, etc. Así que convendrá ser generosos en la instalación de estos elementos. Resulta esencial que el espacio de trabajo sea cómodo y agradable. Un ambiente bien iluminado y ventilado nos facilitará las tareas cotidianas. Como medidas de seguridad, que son imprescindibles, se requiere una conexión a tierra y un disyuntor diferencial para interrumpir el suministro de energía en caso de cortocircuitos o sobrecargas de tensión. También es importante tener un extintor tipo C de anhídrido carbónico para eventuales casos de incendio. Asimismo, un estabilizador de tensión que proteja los equipos que no están de más. Muy bien, ahora toca el turno de hablar acerca de la seguridad al trabajar.
Los componentes electrónicos son muy delicados y podemos dañarlos sin querer, a menos que tomemos algunas sencillas precauciones cuando los manipulemos. Aquí veremos qué debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la electricidad estática se produce por la acumulación de energía eléctrica en condiciones de escasa conductividad. Si frotamos entre sí ciertos productos no conductores, la carga estática se acumula para luego descargarse con toda su fuerza al entrar en contacto con un material conductor. Muchos de nosotros hemos experimentado sus efectos al tocar la chapa de una puerta metálica después de arrastrar los pies sobre una alfombra o al sentir cómo se eriza nuestro cabello cuando nos acercamos demasiado a la pantalla del televisor. Los componentes de una computadora son particularmente sensibles a la electricidad estática. Al arrastrar nuestros pies sobre una alfombra o rozar ciertas ropas sintéticas, generamos una carga estática. Si estamos cargados de electricidad estática y tocamos determinados puntos críticos de los componentes de una computadora, por ejemplo, los conectores de una placa, podemos causarles daños instantáneos e irreparables. La solución a este problema consiste en descargarnos de estática antes de manipular una computadora. Podemos hacerlo, por ejemplo, tocando algún objeto metálico que esté en contacto con el suelo. Puede ser una silla o una repisa de metal. Si estamos demasiado cargados, incluso podemos experimentar un doloroso chispazo, por lo que debemos estar atentos. Existe una manera más práctica de no recibir chispazos y de no olvidarnos del proceso de descarga, que es la que consiste en utilizar una pulsera antiestática siempre que estemos en contacto con una computadora. Una pulsera antiestática es un brazalete que colocamos alrededor de nuestra muñeca, provisto de un cable con una pinza que podemos fijar a tierra, por ejemplo, a una caja metálica, con el fin de mantenernos descargados y evitar que los componentes se dañen. Esta pulsera es un elemento imprescindible en el taller de hardware y es recomendable utilizarla, ya que en el menor descuido puede resultar perjudicial para el equipo que estamos reparando. Hay modelos recientes, los cuales son pulseras antiestática inalámbrica. Pero toda precaución siempre es poca. Y además de la pulsera antiestática, se aconseja no reparar un equipo sobre piso alfombrado, ni tocar ningún componente con la mano sin antes haberse descargado de estática. No realizar ninguna manipulación de componentes con el equipo conectado a la línea eléctrica y evitar el uso de ropas de telas acrílicas. Muy bien, ahora pasa el turno de ver el taller. Vemos aquí en esta imagen, espero que lo puedan apreciar bien, en donde, en esa habitación en donde ustedes vayan a montar el taller, debe de estar especialmente acondicionada, es decir, que debe de contar con el espacio adecuado para trabajar con varias computadoras al mismo tiempo, como ya se había expuesto al inicio de este video. Y sobre todo con las herramientas necesarias para poder afrontar todo tipo de reparaciones. Como podemos observar, vemos los monitores que están pegados en una base en la pared, precisamente para poder maximizar el espacio. Si nosotros continuamos leyendo esta imagen, que debemos de tener múltiples tomacorrientes, enchufes de varios tipos para poder disponer siempre de ellos y poder conectar equipos, monitores, impresoras, cautines y todo lo que necesitemos conectar a la corriente eléctrica. Estos deben ser de una buena calidad y se sugiere que tengan una llave térmica propia para cortar el suministro ante un recalentamiento. Si vemos en la parte del suelo que el piso tiene que estar recubierto, además de proteger la mesa de trabajo, también es necesario hacerlo con el piso mediante planchas de goma para no recibir descargas eléctricas por acumulación de electricidad estática.
Debemos de tener también una conexión de banda ancha. Este recurso es imprescindible, es un recurso de comunicación para así tener las actualizaciones o las descargas de los programas que se vayan a necesitar en los equipos. Muy bien. Y hablando un poquito, ahí vemos acerca del switch KVM. Más adelante vamos a estar hablando acerca de este switch KVM. Es un práctico dispositivo para mejorar la comodidad en el taller. Es decir, contar con este dispositivo nos va a permitir conectar dos o más computadoras a un único teclado, monitor y mouse. Es decir, de ahí vienen sus siglas KVM. Y pulsar un botón para elegir cuál visualizar y controlar. Si vemos la otra parte de la imagen, es decir, la parte derecha, podemos entonces apreciar de que la iluminación y ventilación también es fundamental. Este espacio debe de contar con una buena iluminación, en lo posible de manera natural, y con una buena ventilación. Debemos de tener destornilladores imantados. Se trata de las herramientas que más se usan dentro del taller y es conveniente tener de varios tipos. Las pulseras antiestáticas, que ya lo habíamos platicado, es otro elemento de protección para los equipos con los que trabajamos, sobre todo al momento de manipular directamente piezas de hardware. Es importante tener la iluminación artificial adecuada, como bien una lámpara o con una lupa, y sobre todo también hablar acerca de las llaves térmicas o bien en algunos países se conoce como breaks. Esta llave térmica debemos tener instalada para una protección dentro del taller y evitar un circuito, y si se da ese cortocircuito, que no afecte las otras habitaciones. La mesa de trabajo se aconseja contar con un lugar amplio y protegido con una plancha de goma para evitar rayones sobre la madera. Así como es importante tener un break, es importante también tener estabilizadores de tensión y UPS. Es decir, los estabilizadores son algunos reguladores de voltaje. Esto sobre todo para poder proteger los equipos que estemos reparando. Y es recomendable conectarlos a estabilizadores de tensión siempre. Ahora, si nuestro bolsillo puede estirarse un poquito más, se aconseja una unidad UPS. Para mantener nuestro lugar ordenado, es muy conveniente disponer de cajas independientes para guardar distintos elementos, como herramientas, y etiquetarlas al momento, o más bien con su nombre correspondiente. Lo mismo con otra serie de elementos como repuestos, insumos y materiales de uso común. Las estanterías o un placard pueden albergar las distintas cajas para encontrar rápidamente lo que busquemos sin pérdidas innecesarias de tiempo. Ahora es el turno del switch KVM. El conmutador de teclado, mouse y señal de video es un dispositivo ampliamente utilizado en el mundo de los servidores de red y también en el taller de armado y reparación de computadoras. Por lo general, los servidores de archivos, correos electrónicos, impresión o web no necesitan contar con una costosa pantalla en absoluto, ya que difícilmente los administradores acceden a ellos de manera presencial, al poder hacerlo mediante una gestión remota. En ambientes corporativos donde existen múltiples servers en la llamada granja de servidores, surgió la necesidad de tener un dispositivo que permita compartir el monitor, el teclado y el mouse entre varios equipos. Fue así que nació el switch KVM, cuya sigla proviene de Keyboard, VGA, Mouse. En español, teclado, video y ratón. La herramienta KVM en el taller de hardware y reparación de computadoras, que se encuentra en plena actividad, puede llegar a tener varios equipos en proceso de reparación o instalación de software. Para que la inversión al montar el ambiente de trabajo no sea tan elevada, es altamente recomendable contar con un conmutador KVM. De este modo, con tan solo una pantalla
un teclado y un mouse, podemos controlar varias computadoras al mismo tiempo pulsando solo un botón. Esta es una manera de ahorrar mucho dinero y espacio. Veamos cómo funciona el switch KVM. Existen modelos para controlar 2, 4, 8 o más computadoras al mismo tiempo. Para un taller de hardware, que es la cuestión que nos atañe en este caso, con uno de 2 o 4 puertos será más que suficiente. Actualmente, el mercado ofrece conmutadores con puertos PS2, canal que todavía sigue siendo el más usado para conectar teclado y mouse a una computadora. Pero también podemos encontrar modelos de puerto USB, aunque son un poquito más costosos. Hablando de puertos USB, existen modelos de switches KVM que vienen con uno o dos puertos USB adicionales, de modo que permiten conectar otros dispositivos, como unidades de disco duro externas, unidades flash USB, cámaras web, impresoras, etc. En el apartado de video hay conmutadores de puerto VGA, que son los más comunes, pero también los hay con puertos DVI y HDMI. Por último, hay modelos que, además, incorporan dos pequeños conectores mini plug para audio, más precisamente el de salida de bocinas y el de entrada para micrófono. Un modelo para cada necesidad. En cuanto a las combinaciones que podemos encontrar en el mercado, estas son principalmente ilimitadas. El switch KVM más común es el de dos puertos PS2, uno para teclado y uno para mouse y un puerto para VGA. Sin embargo, podemos hallar modelos que combinan varios tipos de puertos para la señal de video, teclado y mouse antes mencionados, en conjunto con extras como la señal de audio y micrófono y los puertos USB adicionales. Algunos conmutadores KVM opcionalmente traen una entrada de alimentación de energía externa, sobre todo los modelos destinados a controlar 4 equipos o más. Si completamos los 4 puertos del conmutador, este puede perder la calidad en la señal VGA y requiere un impulso eléctrico energético que evite el ruido e interferencias. Muy bien, las herramientas necesarias. En el siguiente listado vamos a enumerar y a detallar las características de las herramientas básicas que no pueden faltar en el maletín de nosotros. Es importante conocer todos estos elementos para poder desempeñar nuestra tarea con profesionalismo. Cada especialidad técnica requiere sus propias herramientas y el caso de los reparadores de computadoras no es la excepción. Existen determinadas tareas que solo pueden realizarse con la asistencia de herramientas específicas. Muchas de ellas son básicas y de uso frecuente, por lo que resultan obligatorias para la labor cotidiana de cada uno de nosotros. De acuerdo con su función, podemos clasificar las herramientas en diferentes grupos. Estas resultan imprescindibles no solo dentro del taller del técnico, sino que también a la hora de efectuar un servicio a domicilio. También deben de estar presentes para poder trabajar con ellas. Existen en el mercado numerosos kits de reparación de computadoras que incluyen en un práctico estuche todas o casi todas las herramientas que enumeraremos en los siguientes momentos y que recomendamos adquirir para poder resolver cualquier emergencia técnica. Herramientas de montaje. El montaje es el primer tema que abordaremos. Algunas de las herramientas más útiles en esta etapa son la pulsera antiestática. Tal como lo mencionamos hace unos momentos, no podemos empezar a reparar una computadora si no tenemos colocada nuestra pulsera antiestática. Y por eso la ponemos en primer lugar entre los elementos necesarios. Las siguientes serán los destornilladores. Sin duda, son la herramienta más obvia y más utilizada de todas. El armado y desarmado de una computadora sería literalmente imposible sin el uso de un destornillador. La punta más común es la de tipo Phillips,
Si bien en ocasiones pueden hacernos falta destornilladores con punta de estrella o alguna estándar. Por lo tanto, es conveniente disponer de algún kit de múltiples puntas intercambiables que nos asegure que siempre podemos aflojar o ajustar cualquier tipo de tornillo que encontremos. También es conveniente disponer de distintos destornilladores de diferentes longitudes para acceder con mayor comodidad a distintos lugares, especialmente dentro de los gabinetes de los equipos. Las llaves Allen son llaves de punta hexagonal en forma de L y de diversas medidas que se aplican sobre tornillos de cabeza hueca. Suelen estar presentes en gabinetes y en fuentes de alimentación de alta calidad. Las llaves Torx se trata de llaves con punta de estrella, muy utilizadas en notebooks, discos duros y algunos modelos de monitores. Las llaves de tubo, entre las múltiples medidas de las llaves de tubo está el modelo hexagonal de 1/4 de pulgada, que es muy útil para colocar torrecillas que sujetan los motherboards en todos los gabinetes y lograr un ajuste perfecto. Herramientas de corte y sujeción. Continuando, conoceremos las herramientas necesarias para realizar cortes y sujetar, como son alicates o pinzas de corte. Fundamentalmente sirven para cortar y pelar cables. Se necesita un modelo de tamaño pequeño con el mango debidamente aislado. También se puede recurrir a una pinza específica para pelar cables de diversas medidas. Las pinzas de punta resulta una de las herramientas más adecuadas para sostener cables u otros objetos como tornillos. Y estos elementos, pues, es una de las herramientas número 1 en el maletín. Otra de las pinzas más utilizadas son las pinzas de depilar o los tweezers. Estas pequeñas pinzas de tamaño y punta muy fina, que también se utilizan en cosmética, son muy prácticas para recuperar tornillos caídos en sitios de difícil alcance. Ahora bien, hablemos acerca de herramientas de reparación electrónica. El principal y el número 1, pues es el cautín. Cuando sospechamos que algún componente tiene problemas de contacto, es probable que esté mal soldado y entonces necesitemos reparar sus soldaduras. Para hacerlo, nos valdremos de un soldador de baja potencia, preferentemente de 10 a 15 watts, que no calienta demasiado los componentes y sobre todo una punta fina que da mayor precisión. Provistos de una tira de estaño podemos efectuar las soldaduras necesarias. El tester es un instrumento electrónico de medición que nos servirá para efectuar múltiples análisis en los circuitos y rastrear posibles fallas. En manos de un técnico experimentado, este tester resulta una herramienta muy poderosa. Hablando de las herramientas de limpieza y mantenimiento, toca el turno de hablar del alcohol isopropílico, las aspiradoras, la cinta aislante, algunos precintos plásticos, pinceles o tiras de alambre con aislante. Estos materiales precisamente me van a dar la oportunidad de dar una limpieza profunda a los equipos de cómputo. El alcohol isopropílico, muchos problemas de falso contacto se producen por la acumulación de suciedad en los componentes y precisamente con la ayuda de un aerosol de alcohol isopropílico es posible efectuar una limpieza a fondo con notables resultados. Repuestos para tener a mano siempre. Además de las herramientas necesarias, nosotros debemos estar provistos de repuestos esenciales para realizar comprobaciones o efectuar reparaciones inmediatas. Al encarar una reparación, muchas veces nos encontraremos con algún componente cuyo correcto funcionamiento resulta dudoso. Entonces, para salir de dudas, la primera medida que debemos tomar es reemplazarlo por otro similar. Eso nos obliga a mantener un stock mínimo de repuestos básicos destinados a realizar rápidas comprobaciones para determinar
o descartar posibles fallas de hardware. Es obvio que mantener este stock a veces resulta un poco complicado debido a la gran variedad de hardware existente. Sin embargo, es algo que normalmente se va adquiriendo con el paso del tiempo. De hecho, la formación del stock de repuestos es el obstáculo más difícil con el que se enfrenta un técnico en sus comienzos. No solo porque representa una importante inversión en capital, sino también porque cuesta mucho trabajo encontrar aquellos componentes que necesitamos y que pertenecen a modelos que dejaron de producirse hace años. A continuación, observaremos una lista que nos servirá como referencia para determinar cuáles son los elementos más importantes que debemos tener almacenados en nuestros anaqueles de nuestro taller, para poder efectuar el diagnóstico y la reparación de la mayoría de los equipos recibidos. La primera sería una fuente de alimentación. Suelen quemarse con frecuencia y causar muchos problemas. Debemos asegurarnos de que nuestra fuente de repuesto cuente con conectores Molex y SATA para poder conectarla a cualquier modelo del motherboard sin problemas. Están también los procesadores. Este ítem resulta más complicado debido a la gran variedad de marcas y modelos de sockets producidos a lo largo del tiempo, en especial cuando los modelos que debemos reparar seguramente corresponden a productos discontinuados hace bastantes años. En este caso, no nos queda más remedio que ir armando nuestra propia colección poco a poco. Y finalmente, los coolers son la principal fuente de problema en los equipos más antiguos. Se ensucian, se desgastan, dejan de funcionar y provocan recalentamiento, lentitud y algunos cuelgues o cuellos de botella. Muchas veces, colocando un cooler de repuesto, el procesador vuelve a trabajar de maravillas. Por eso, tener una gran variedad de coolers para distintos zócalos es mucho más importante que tener una gran variedad de procesadores, por lo menos mientras nos estamos iniciando y no contamos con el stock suficiente de repuestos. Los motherboards también son productos que iremos coleccionando a medida que ejerzamos nuestro trabajo como técnicos. El secreto, al igual que con los procesadores, las memorias RAM y otros componentes obsoletos, es tomarlos como parte de pago al cliente cuando nos encarguen una actualización del hardware de algún equipo, siempre que funcione. Las memorias RAM es el stock más imprescindible porque su índice de fallas es elevado. Como mínimo, debemos tener un par de tiras gemelas de memorias RAM de cada modelo, DDR3, DDR4 o inclusive algunas más viejitas como DDR2, para descartar o confirmar presuntos problemas de memoria. Recordemos una vez más que los equipos más propensos a fallar son los más antiguos y tendremos que esforzarnos por conseguir repuestos para estos. Discos duros y unidades DVD. En ambos casos debemos asegurarnos de tener al menos un modelo IDE y uno SATA para probar todas las posibilidades. Los coolers. Hasta aquí el contenido de las herramientas del taller. Espero que les haya gustado y por favor denle like, comenten, compartan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la siguiente ocasión. Saludos.